que la bebé estaba llorando. La bebé no tenía sino 15 días. Cuando entré por la ventana, la niña no estaba llorando. Yo no escuché una voz que me dijo que si yo lo hacía, que iba a ser de la vida de ellas. Y yo entendí que esa voz audible que me hablaba era Dios. Y yo ese día, con todo el dolor de mi alma, mi hija mayor ya me dijo: no, mamá, ya no más. Yo ya estoy cansada de esa vida. Mi papá un rato sí, un rato no. Papá nos da mal ejemplo. Me dijeron mis dos niñas, la de 16 años y la de 9 añitos. Se sentaron y me dijeron: mami, ya no más, ya no más. Nosotros sabemos que usted ama a mi papá, pero ya no más. Nosotras ya estamos cansadas de esa vida. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y es maravillosa la obra que Dios hace en cada vida. Él transforma vidas, corazones y mentes. Y el testimonio del día de hoy lo trae la hermana Claudia. Hermana Claudia, Dios la bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Cuéntenos, hermana Claudia, ¿cuál es su testimonio? Bueno, gracias al Señor por tenernos en cuenta y a la hermana. Bueno, como ya me presentó, mi nombre es Claudia Patricia Ochoa Duarte, soy de la ciudad de Bogotá. Hace 30 años conocí un muchacho que estudiaba, estábamos en noveno grado y yo perdí a mi papá desde que yo tenía 7 años. Mi mamá nunca ha estado para mí, siempre yo fui solita, dedicada a mi estudio y yo escogía muy bien las personas con las que estaba porque no me gustaba meterme con personas que tuvieran problemas de drogadicción porque ya había tenido un novio y le hice una promesa que nunca me iba a meter con nadie que fuera así porque a él lo mataron. Lo mataron por estar vendiendo droga. Entonces, el día antes de morir, me hizo prometer que no me iba a meter con nadie que tuviera esa problemática para yo no sufrir lo mismo. Pero entonces yo conocí a Raúl Montaño eh, y nos hicimos novios, duramos 3 años de novios y al estar en 11 grado quedé embarazada. Yo no sabía que él consumía drogas porque pues realmente él era un muchacho de la colegio, le ayudaba a la mamá y iba y estábamos juntos, pero yo no conocía esa otra faceta de él. Cuando yo tenía 7 meses de embarazo, un 24 de diciembre, me di de cuenta que él era un consumidor de bazuco, porque él había quedado de recogerme y nunca llegó. Entonces yo me fui para donde mi hermana, me metí por un callejón y ahí me di de cuenta que él consumía. Desde ese día, él me dejó sola, porque pues ya la vergüenza no lo dejó. Cayó a las calles, ya como habitante de calle. Yo no lo volví a ver, sino hasta los 2 años de la niña, y de ahí él siguió consumiendo drogas y ya estaba cogiendo olor a podrido. Entonces la familia de él lo mandó para una institución y de ahí fue que me avisaron que él estaba tratando de hacer las cosas bien. A los 2 años fue que él conoció a la niña. Entonces, durante esos 2 años me tocó pues muy duro porque me tocó dejarla cuidando y yo entré al SENA a hacer un curso de marroquinería y textiles. De allí, gracias al Señor, conseguí un trabajo. Le mostré la niña, pero pues él en esos días no quería quería simplemente era como verla y como ya estaba buscando de Dios se llamaba Revivir en Cristo en Cali, me dijo que no podía estar con una persona que no estuviera en el mismo nivel que él estaba en el momento, o sea, buscando a Dios. Yo me devolví muy triste para Bogotá porque realmente a mí nadie me había presentado. Yo sabía que había un Dios. Todo el mundo sabemos que hay un Dios, pero no lo conocemos. Sabemos, pero no conocemos que hay un Dios tan grande. Yo me devolví muy triste con la niña porque el rechazo fue duro. Y a los días ya empezó él a llamar, empezó a llamar y regresó a Bogotá. Y otra vez volvió y recayó.
Y así, así duró varios años recayendo, parándose, recayendo, parándose. Y fue muy duro todo lo que vivimos en esos 6 años, porque realmente permanecía más en la calle que pues ayudándome a mí. Después, cada año, él trabajaba 3, 4 años, 3, 4 meses, perdón, y consumía el resto del año. Entonces ya después de unos 6 años, quedé embarazada de la niña menor y fue muy duro porque él cayó preso y yo con ese estómago tan grande para responder por ellas ya no podía porque la bebé era de alto riesgo y el que trabajaba en ese tiempo era él, pero cayó preso. Gracias a Dios, el jefe que yo tuve por 17 años. Ese señor siempre fue el que me brindó el apoyo, porque yo solo tengo una mamá y una hermana, no tengo a nadie más, y en estos momentos al señor tan hermoso. Y, y ese señor siempre estuvo para mí ayudándome, siempre estuvo para mí, para todo. Él me prestó para sacarlo de allí, me ayudó con las cosas de la bebé mientras lo sacaba y él siguió su misma vida. Él me decía que después de que tuviéramos otra niña, él iba a cambiar, pero realmente no fue así. Siguió en lo mismo. Ya con la niña menor, ya le bajaba un poco más de consumo, pero era muy duro. Inclusive ni siquiera estuvo conmigo cuando yo di a luz ese día. Fue y me dijo que iba a ayudarle a hacer tareas a la mayor y cuando yo tuve la chiquita, no tuve quien me la tuviera. Fue muy duro porque me habían dejado en ese hospital sin ropa, sin pañales, porque le había quedado de llegar al otro día, pero no llegó y me mandaron fue a la hermanita de él, que es un poquito dura de corazón y me dijo, la niña está muy linda, pero qué pesar el papá que le tocó. Y me tocó irme y ella ya me dejó las cosas y al otro día que me dieron la salida me tocó venirme solita para la casa y pues él estaba durmiendo de la farra que se había pegado, pero sí fue muy duro. Después tuve que dejarla nuevamente, igual que a la mayor, al mesecito, y empezar nuevamente a trabajar. Y así fueron muchos años en lo mismo. Entonces, Dios ha sido muy bueno con nosotros porque nos ha sostenido. Pero a raíz de eso vivimos una vida muy dura porque él cuando trabajaba esos 3 meses era un hombre muy dedicado, muy juicioso, pero los otros 9 meses me tocaba muy duro con las dos niñas. Entonces, y a raíz de eso, pues él estuvo en varias instituciones, pero ninguna le sirvió porque no había conocido realmente a Dios, no lo había conocido en espíritu en verdad. Y así pasó mucho tiempo en el cual pues él más en la calle que con nosotras. Lo sacamos de varios problemas, él buscaba muchas dificultades, pero porque él decía que quería la muerte, pero el Señor lo tenía para grandes cosas. Yo pagaba un seguro exequial de mi trabajo porque yo decía que ahora lo matan y yo cómo voy a hacer, porque una persona que cae enferma es muy duro, pero un entierro es más duro. Y yo decía, Señor, ¿yo cómo voy a hacer? Si a él le llegara a pasar algo, ¿cómo lo voy a enterrar? Y yo no sabía que Dios lo tenía para un propósito tan grande como el que hemos visto. Después, después de varios tiempo, mi suegra, pues, cuando yo lo sacaba de la casa porque él me maltrataba muchísimo, mi suegra lo recibía y, y cuando él le hacía males a ella, mi suegra también lo sacaba. Entonces vivíamos como un rato él acá, un rato él allá y así sucesivamente. Cuando la niña yo la tuve, la pequeña, yo como a los 15 días él me dejó con candado. Me acuerdo tanto que me dejó contra el candado y me dio tanta mal genio, porque yo decía, ¿qué será lo que se siente? ¿Qué será lo que se siente tan grande que no puede ayudarme ni con estas dos niñas? Y yo me salí por una ventanita
y yo me fui a comprar esa droga, porque yo le compraba la droga a él, yo le compraba la marihuana para que él no metiera bazuco, porque cuando él metía marihuana era muy risueño, pero cuando metía bazuco se volvía muy agresivo. Entonces yo prefería conseguirle la marihuana para que él consumiera y no el bazuco. Y ese día me dio por irme para las calles como a las 2 de la mañana y me bajé donde él consumía y como la señora que expendía me conocía ya porque me vendía la marihuana, yo le dije que él me había mandado eso se llama, bueno, papeletas. Y yo le dije que me vendiera 3 papeletas porque yo decía, yo quiero sentir qué es lo que él siente para, pues, ¿por qué lo abandona uno tanto? Y yo compré eso y bueno, yo como no sabía armar esa pipa, yo simplemente se lo eché a 3 cigarrillos. Cuando yo llegué a mi casa y hice eso, y como él me había dejado con candado, entonces yo volví y me metí por el huequito porque yo escuché que la bebé estaba llorando. La bebé no tenía sino 15 días. Y yo cuando entré por la ventana, la niña no estaba llorando. Yo no escuché una voz que me dijo que si yo lo hacía, que iba a ser de la vida de ellas. Y yo entendí que esa voz audible que me hablaba era Dios. Y yo me salí nuevamente por la ventana y boté eso por el baño. Y al rato él entró y me pegó porque le dijeron que yo estaba en la calle. Pero yo entendí que era algo que Dios quería que yo no hiciera. Yo me congregaba en una iglesia trinitaria y yo todos los días me levantaba a las 3 de la mañana a orarle al Señor, a orarle al Señor que lo ayudara o que me ayudara a mí porque era muy duro yo lo que sentía por él, porque muchas mujeres sentimos es más como, pues amor, pero es como una idolatría que se siente, es como un desespero cuando uno no tiene esa persona al pie. Cada vez que yo sentía eso, yo tenía que salir a buscarlo a las 11, a las 12, a la 1, a las 3, sin importarme que yo dejaba a esas niñas solas ahí y me salía a buscarlo y solo verlo para de pronto hay veces me pegaba, hay veces me trataba mal, pero yo solo lo veía y me devolvía ya tranquila, porque uno cuando no conoce a Dios, en las falencias emocionales, los vacíos emocionales son muy duros, pero, pero Dios es bueno y cuando uno lo conoce, le va quitando todo eso a uno. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a orarle mucho al Señor, me levantaba a las madrugadas a orar, más de una vez él se entraba por encima porque nosotros teníamos una casita muy humilde. Entonces, cuando yo no le abría, él ya se metía por el techo y yo no tenía seguridad. Entonces, cuando yo menos sentía ese olor a bazuco o el olor que soltaba de sus pies o de su cuerpo de tantos días por fuera, porque él duraba hasta 10, 15, 20 días por fuera con la misma ropa. Entonces, cuando él entraba, el olor de él era muy apodrido. Yo lo sentía ya cuando él me respiraba ahí, porque él me dice hoy en día que hablamos que el pánico de él era yo, que él me veía que es que bajándome de un carro, bajándome de una moto, bajándome de no sé qué, y llegaba pues a lastimarme porque pensaba que yo estaba en la calle y yo nunca estaba en la calle, yo siempre del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y si me tomaba algo me lo tomaba en el patio de mi casa y me fumaba unos cigarrillos ahí y me entraba a acostarme con las niñas, pero él siempre llegaba a requisarme, a mirarme, a buscar que con quién estaba. Entonces, a raíz de todo eso, ya mi suegra tampoco lo dejaba entrar. Ella cae enferma, se enfermó de un momento a otro, porque mi esposo tiene 5 hermanitos, de los cuales uno murió,
Uno murió que era el que me defendía tanto cuando me encontraba en las calles, yo buscándolo. Él era el que me salvaba de que me hicieran daño los muchachos. Porque claro, yo me salía a cualquier hora y mucha gente no sabía quién era yo porque no me veía en las calles. Entonces una vez me iban a robar el saco y pues a mí me daba era vergüenza porque yo no tenía sino, no tenía camiseta debajo del saco. Y yo decía, Señor, me van a mandar en pelota para la casa. Y apareció mi cuñado y me salvó esa noche. Y entonces él me decía que no bajara a buscarlo y yo le decía que yo sentía algo dentro de mí, que yo tenía que salir, que yo tenía que salir. Y él me decía, no, no, Mona, no salga, no salga porque un día de estos no me va a encontrar a mí y qué le va a pasar a usted. Tiene que pensar en las niñas, tiene que pensar en usted, tiene que pensar en salir adelante, deje que Raúl no quiere, hágalo usted. Entonces, mm, al poco tiempo lo mataron y quedamos con 4 de ellos y mi suegra sufría mucho. A raíz de eso, sufría bastante. Y ella cae enfermita en agosto y murió en septiembre. Y Raúl, en vez de cuidarla, yo salía del trabajo y yo no comía, sino le llevaba mi almuercito porque él era el que la cuidaba. Pero en vez de cuidarla, iba y por allá se metía ahí, todavía estaba detrás de la guarda presidencial en Bogotá, estaba lo que se llamaba el cartucho de Bogotá. Y así duró ella un mes muy enfermita, hasta que ella murió. Cuando ella murió, se le vino todo encima porque ya el papá no lo dejaba entrar. Él se metía con todo mundo para buscar la muerte, se metía, le rompía los vidrios a todo mundo, que porque él se quería ir con su mamá, pero realmente pues no, nadie le hizo daño. El Señor lo guardó, lo resguardó, o sea, el Señor es hermoso, lo resguardó siempre. Él me hacía muchos males porque se llevaba las cosas, le pegaba a las niñas, ya estaba insoportable. Y un día en un servicio, yo le dije al Señor que yo ya no podía más. Y él me dijo ese día que si yo no lo dejaba, si yo no me quitaba, él nunca iba a cambiar. Porque drogadicto con casa y comida, drogadicto toda la vida. Y que yo era una alcahueta del pecado porque yo no lo dejaba que él viviera el proceso que tenía que hacer. Ese día me dijo, lo sacaste 2 veces de la cárcel, cada vez que se mete en problemas usted va y lo ayuda, él llega a una institución, usted le corre, y me decía, no, ya déjelo que yo lo tengo para grandes cosas, siempre me lo dijo. Dijo, no hay prueba demasiadamente grande que usted no pueda soportar. Yo sé hasta dónde usted puede. Y cuando usted no me pueda, de ahí empiezan mis fuerzas. Y yo ese día con todo el dolor de mi alma, mi hija mayor ya me dijo, no mamá, ya no más, yo ya estoy cansada de esa vida. Mi papá un rato sí, un rato no, papá nos da mal ejemplo, o sea, es que sus cosas acá, mete pegante, ya no más mami, o es él o somos nosotras, me dijeron mis 2 niñas. La de 16 años y la de 9 añitos, se sentaron y me dijeron, mami, ya no más, ya no más. Nosotros sabemos que usted ama a mi papá, pero ya no más. Nosotras ya estamos cansadas de esa vida. Entonces ellas dijeron, pues si no, mami, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no quiero que él entre más. Ese día ese último día, yo le había dado para pasar una hoja de vida y le presté la cicla porque era en la despensa. Nosotros vivíamos en Suacho y él tenía que ir hasta la despensa a pasar esa hoja de vida. Pasaron 3 días, no llegó. Cuando apareció, dice que apareció con una puñalada en un brazo y sin cicla, sin nada. Cuando yo le abrí la puerta, yo le dije, lo voy a dejar entrar, bañarse, porque ya me acordé de lo que el Señor me dijo en el servicio.
Y yo le dije al Señor, bueno, yo lo voy a hacer, pero usted sabe que Él no tiene a nadie ahorita. Ya queda en sus manos, le voy a hacer caso a lo que usted me dice. Pero uno como esposa o como familiar de un drogadicto, yo pienso que eh, es más duro la vivencia que uno tiene que ellos mismos, porque hacen sus cosas y ellos están en otro mundo. Pero uno que vive la realidad, el coadicto es muy dura la vivencia. Entonces, ese día yo lo dejé que se bañara y sí entró con una puñalada en un brazo, pero después del tiempo me enteré que él se la había pegado en el brazo para que yo lo dejara entrar. En un culto me enteré eso. Entonces yo lo saqué, se metió en muchos problemas, duró muchos días que no andaba, o sea, ya la familia de él no lo dejaba entrar porque ya mi suegra había muerto. Y mi cuñado y mi suegro no lo dejaron entrar, le dieron la espalda. Y él llegó a la obra del Señor para los cumpleaños de la mami de abril. Llegó, yo la verdad, yo estaba tan cansada de 18 años, la misma vivencia, que yo no le creí que él iba a cambiar, porque siempre se metía en algún lugar y no duraba ni 15 días y ya, Claudia, tráigame tal cosa, tráigame las niñas. Yo esta vez no creía, lo único es que nunca me quité mi argolla, porque yo sabía, sin conocer a Dios, que el matrimonio era para toda la vida. A mí yo escuchaba prédicas y ahí le enseñaba que uno si se casaba era para toda la vida, en lo bueno, en lo malo. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdeme, ayúdeme porque usted dice que las cosas son así, tienen que ser así. Y él llegó allí y empezó una etapa totalmente diferente de las otras instituciones donde las cuales había pasado 18 años. Yo decía, pero de verdad está cogiendo otra actitud, porque él en vez de pedirme, esta vez que llegó a Rescatados por su Sangre, él me daba, me llamaba y me decía, la espero en tal lado para darle lo que gané. Y él ganaba 100 pesitos por maní, pero me daba 20.000 en ese tiempo. Y yo me ponía contenta porque nunca o sea, cuando estaba en otras instituciones, solo era pidiéndome. Y aquí el Señor le estaba enseñando a ser responsable. Un día, ya habían pasado 3 meses, y ese día me dio los 20.000 pesitos, los 20.000 pesitos, y el lunes era festivo, y me llamó, me dijo, a mí, présteme los 20.000 pesitos, porque es que no puedo irme para mi casa. Y a mí esas palabras me dolieron tanto, porque yo decía, ¿cómo que esa fundación es su casa? Si la casa de él es aquí, con nosotras. Pero yo no se lo dije, sino simplemente yo me estaba fumando un cigarrillo y yo bajé y él ese día me dijo, usted huele a cigarrillo. Y yo le dije, sí, porque yo no lo he dejado. Yo no creo que usted esté cambiando. El hecho de darme 20.000 pesos no quiere decir que usted cambió. Yo no le creo y yo no le voy a hacer caso hasta que realmente yo no vea un cambio en usted. Pero me dijo una palabra que me dolió porque me dijo, si usted quiere que yo cambie, yo de verdad yo ya cambié. Yo conocí al verdadero Dios. Y yo le decía, pero Raúl, eso mismo me ha dicho cuando lo acompañé a los mormones, cuando lo acompañé a Jesucristo es Dios, a la oración fuerte al Espíritu Santo, cuando lo acompañé a Jesucristo Internacional, porque donde no lo acompañé yo en 18 años, porque él cambiara, y a todos lados yo lo acompañaba. Y ahora me decía que Jesucristo era Dios. Y yo le decía, no, usted ya está peor de loco, ¿cómo que es uno? Si a nosotros nos han enseñado en 18 años que son tres. Y él me decía, no, mami, es uno. Yo le dije, no, usted ya se volvió loco, ya está peor de loco porque, ¿cómo es eso? Y entonces yo me quedé muy triste porque me dijo, no, si usted no entiende lo que yo estoy haciendo y si usted no entiende que tiene que dejar también todo lo que yo he dejado, entonces va a ser duro.
porque usted no puede seguir fumando si yo no lo estoy haciendo, si usted tal cosa. Y yo decía, no, usted ya se chifló peor, quiere que yo cambie y él todavía no ha cambiado. Entonces yo le devolví los 20.000 y me fui muy aburrida para la casa porque antes imponiéndome las cosas. Entonces yo dije, no. Cuando fui de visita, ya él llevaba como unos 5 meses. Yo vi un poco de muchachas en una reja y yo dije, ah, de razón que dice que es su casa, mínimo consiguió algo. Bueno, y me quedé con eso, pero después me citó en la oficina el hermano. Un día me vio la hermana Luz Morales y me dijo, ¿usted es la esposa de Montaño? Y yo le dije, no, la mamá de las hijas. Y la hermana Yolanda Gómez también me preguntó lo mismo. Y yo contestaba lo mismo, no, la mamá de las hijas. Pero un día la hermana Luz me tomó una foto y me dijo, ese hombre tiene un llamado de Dios. Y yo le decía, no, hermana, es que usted no lo conoce. Él acá no lleva ni 6 meses, yo llevo con él 18 años. Y ella me evangelizaba explicándome quién era Dios. Y yo siempre le salía con otras cosas porque yo era trinitaria y yo tenía unos fundamentos que pues, que yo discutía. Entonces ella me evangelizó hasta que el Señor me reveló su nombre y, y el hermano Eduardo me citó a la oficina y me decía, hermana Claudia, Dios tiene un llamado con Montaño. Y yo decía en mi cabeza, ese calvo está loco, él no lo conoce. Y él me dijo, vea, Raúl tiene un llamado, Montaño tiene un llamado y él en las manos de Dios es muy grande, él ya cambió. Y yo no le dije nada, pero yo en mi mente decía, ellos no lo conocen. Yo sí lo conozco porque yo llevo 18 años aguantándole toda la locura. Y él me dijo, yo quiero que usted se venga a hacer. Y yo dije, no, pero ¿cómo voy a dejar las niñas? ¿Cómo voy a dejarlo todo? Y ese día él me explicó que Raúl servía, que Raúl ya era líder de planta, tenía 80 personas a cargo. Esos hombres lo amaban mucho, lo amaban muchísimo. Y ese día yo le dije al Señor, me fui llorando esa hora del cartódromo a Suacha. Y yo le dije, Señor, si esto es de verdad de parte suya, acuérdese que yo le hice una promesa que si usted lo cambia, yo le voy a servir, pero confírmelo por la palabra. Y me mandó al libro de jueces, jueces 11, donde habla de Jefté, del que era bastardo, del que nadie creía en él. Pero después de la familia estar en problemas, se acordaron que había uno que era guerrerito y lo llamaron. Y él le prometió al Señor que si lo ayudaba, él le entregaba a la primera persona. Y cuando yo leí eso, lo que él le prometió, me acordé de mi promesa, que yo le decía, Señor, si usted lo cambia, yo le sirvo. Entonces supe que era de parte de Dios. Llegué a la obra hace 11 años. Le estoy sirviendo al Señor en esta bendita obra. Él guardó a Montaño porque grandes cosas tiene para él. Yo solo pensaba en que lo iban a matar, pero Dios, ese Dios altísimo, lo tenía guardado para su servicio. Él ama a los habitantes de la calle porque él fue uno de ellos. Yo amo el servicio con las mujeres porque veo la obra de Dios en ellas, como lo veo en mi esposo. Le creo a Dios que hay un Dios todopoderoso, que para él nada es imposible. Veo milagros, veo todos los días un milagro en la vida de mi esposo, en la vida de esas mujeres, y con más cariño, con más amor, le sirvo a este Dios tan bueno. Hay muchas mujeres que se cansan, pero porque no conocen a Dios. Hay muchas familias que no saben qué hacer porque no conocen a Dios, pero si lo buscáramos, Él sería nuestro aliciente, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro protector.
El conocer a Dios es lo más grande que le puede pasar al ser humano y Él es el hacedor de los milagros. Amén, gloria a Dios, hermana Claudia, qué bonita experiencia que usted ha tenido un encuentro en realidad con Dios, que Él transformó su vida y que ahora le sirve de una manera muy hermosa con las mujeres, la Fundación de Rescatados por su Sangre. Bueno, más adelante vamos a traer un video de lo que hace la hermana, la transformación que hace Dios en la vida de cada una de estas mujeres. Quiero mostrarles unas fotos que la hermana Claudia me envió. Ana Claudia, cuéntenos acerca de estas fotos. Bueno, la foto de la mitad, yo tenía 19 y él tenía 20 añitos. Ahí todavía no tenía los rasgos tan marcados de la drogadicción. Estoy ahí con la niña que él conoció de esa edad, de 2 añitos, como les cuento en el testimonio, porque él no estuvo cuando yo la di a luz. Yo la tuve solita en la casa porque me daba miedo los hospitales y yo no había conocido ningún otro hombre. Entonces yo di a luz solita en mi casa, era mi niña mayor. La siguiente es en una de las tantas iglesias donde yo estuve, que siempre me congregaba, pero no había conocido el verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y son todas las etapas que hemos vivido juntos, pero y la donde está el antes y el después fue como él se volvió, como él se volvió terriblemente, que parecía un carbón, ahí tenía como 3 chaquetas puestas para verse medio gordito. Su cara era totalmente como si fuera un costeño negro y un pantalón que le daba como 2 vueltas esa correa. Eso fue días antes de llegar a la institución, a la obra del Señor. Y la siguiente es donde ya Dios le permite pues a él servir, porque para eso le guardó el Señor la vida, para presentarle, para que cuando él abra la boca, el Señor se la llene, que hay un Dios que si lo rescató a él desde 22 años de ser loco, lo puede hacer con otra persona, con un hombre, con una mujer. Amén, eso sí es verdad, hermana Claudia, y ver que ahora no solamente le sirve, sino usted también. Yo llevo 11 años sirviéndole al Señor con las mujeres y es una etapa muy bonita porque ellas son muy especiales. Les voy a contar un poquito porque después ya les contaré con más calma, pero son especiales, son el especial tesoro del Señor. El estar con ellas es hermoso. Para ellas también murió el Señor. Es ver cómo llegan vueltas nada, destruidas por fuera y por dentro. La mayoría han tenido que vender hasta sus propios cuerpos por eso, y ver cómo Dios las vuelve bonitas, hermosas, agradables, cómo se postran. He podido tener la experiencia de que la recibo, se bautiza, acaba un proceso y se casa. Y ahorita hay varias sirviéndole en esta misma bendita obra del Señor. Entonces, eso es una experiencia hermosa. Amén, y Dios los llamó para esto, Dios nos llamó a todos, hermana Claudia, a servir, a servir. Y Amén. quiero servir en esa fundación donde personas realmente están necesitadas de Dios, están necesitadas de saber que hay un Dios que las ama, sin importar Amén. la condición en que ellas estén. Amén. El consejo es aprender a buscar al Señor Jesús. Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos remedios que son del mundo. Por ejemplo, le cuento un poquito. Una vez me dijeron que consiguiera que es que leche de marrana para que él dejara de consumir. Yo me caminé unas lomas y me cobraron por un dedito de leche de marrana que es que 50.000. Y yo ese día, él en la madrugada había llegado y yo le hice un jugo de curúa muy rico con esa leche, que es que me decían que porque con eso no volví a consumir más. Pues lo mandé 8 días más con fuerza para la calle porque él nunca dejó de consumir. Y me decían, dele esta agua, dele esta otra, pero nada sirvió.
pero al llegar a buscar realmente, al conocer al verdadero Dios, es la parte más importante. Entonces, es, es no escuchar lo que dicen los demás, es escuchar la voz de Dios. Hay tres voces, la voz del Señor, mi propia voz y la voz del enemigo. Y muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de todo el mundo o mi propia voz, pero no busco el que guía mis pasos, el que me sostiene, el que me direcciona, el que me enfoca de qué es lo que realmente tengo que hacer. Entonces, un consejo es buscar al Señor y no perder la fe, no desmayar, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, sino que a veces en las malas decisiones vienen las malas consecuencias. Y el Señor es el todo. Buscar al Señor en todo tiempo, ahora y a deshora, cuando estemos en conflictos, más buscarlo. Pero muchas veces uno se desilusiona porque cuando tiene problemas, como que escucha uno la voz que no debe escuchar, ¿para qué hace? Pero ahí es cuando más el Señor, uno puede tener una experiencia con Dios, cuando uno lo busca en la dificultad. Para gozar de la llanura tenemos que pasar por el desierto. Muchas veces el Señor nos deja que aprendamos para después darnos todo y valorar. Amén. Hay un versículo que dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, Amén, llama sí, Señor. en cuanto está cercano. ¿Hay alguna persona que nos está viendo en este momento y necesitas de Dios o que estás en droga? Busca refugio en Dios, busca una iglesia, acércate a Él. Y si necesitas una fundación sin ánimo de lucro, como es la Fundación de Rescatados por sus Sangres, ellos están a nivel nacional, es una fundación gratuita. Busca ayuda que la vas a encontrar en Dios. Gracias, hermana Claudia, por haber compartido este testimonio. Bueno, y si te gustó este testimonio, compártelo, que así ha sido de bendición para tu vida, podrá ser de bendición para otra persona y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga.